momento vamos a compartir el libro de Génesis de Moisés. Génesis, capítulo 38. Bueno, Génesis 38 ya aparece la historia de Judá. De repente empezó en 37 con la vida de Jacob y sus hijos, dice, ¿no? El versículo 2 de 37 decía, estas son las generaciones o la historia, los acontecimientos de Jacob, dice, ¿no? Y arranca con José, siendo 17 años y todo lo que José hacía, ¿no? Todo lo que le informaba a su padre sobre la mala fama de sus hermanos. Después vimos que él fue vendido, fue rechazado, fue menospreciado y al final terminó en Egipto bajo el poder de Potifar, el jefe de la guardia del faraón. Ahí terminó. La idea de vender a José fue de Judá, su hermano mayor, y para no matarle. Después le dieron la noticia a Jacob y Jacob quedó triste. Y parecería que continuaría la historia sobre qué pasó con José en Egipto. Así parecería, ¿no? O hubiera sido mejor que continúe la historia de José y después nos expliquen acerca de Judá. Pero la Biblia algo nos quiere hacer entender aquí. Va directamente cuando hace Judá. Y justamente sale José y Judá. José, que en Egipto va a tener dos hijos, que se van a llamar Manasés y Efraín, y que van a ser adoptados por Jacob. Y de Efraín, según la escritura, él va a ser líder de las tribus perdidas de Israel que van a estar en todo el mundo. Entonces podemos decir que José representa a todas las semillas de Abraham que va a ser esparcida por el mundo. O sea, José nos está representando a nosotros. Justamente Mojo José, Egipto. Egipto representa el mundo. Va a ir a servir a otro rey. Va a ir a servir a otra nación. Pero ahí, en otra nación, va a tener hijo mezclado. Se vaya a mezclar con las naciones. Justamente lo que haría después Efraín, que se iría y se mezclaría con las naciones, como dice Osea, y después vendría nuevamente Yeshua a rescatar con su espíritu. Y nosotros sabemos que después de que José vivió en Egipto, viene Jacob, y ¿qué hace con los hijos de José? Los adopta a los hijos mezclados de José, mezclados con una egipcia. Yo ya estoy contando todo lo que va a pasar adelante. Pero para tener una idea nomás de quién es José, la importancia que es José. Entonces prácticamente José representa entonces a las naciones. Y representa también a Yeshua, que viene a salvar precisamente a la oveja que se había perdido, o sea, añade. José, habíamos hablado la vez pasada que es un prototipo de la vida de Jesús, de Yeshua. Y Jesús, ¿a quién vino a salvarle? A los que se habían perdido entre las naciones, los que se habían mezclado, los que empezaban a adorar otros dioses. Vino Él y nos rescató, y nosotros fuimos, según la Biblia, adoptados por Dios. Fuimos hechos parte de su pueblo, injertados, dice el apóstol Pablo. ¿Se entiende bien, no? Bueno, veas ahí José. Pero acá el capítulo 38 aparece Judá. Y falta Rubén, Simeón, Leví y Judá, ¿no? Pero acá aparece Judá directamente. Nosotros sabemos que los tres primeros hijos de Jacob tuvieron falta con Jacob. Por eso ellos pierden la autoridad. El hijo mayor siempre tiene la autoridad, pero cuando peca contra su padre, cuando hace una transgresión fea, pierde la autoridad. Ahora, ¿por qué para Jacob, José tenía autoridad? Porque él era el hijo de Raquel, era primogénito de parte de Raquel, la esposa a quien Jacob amaba. Y de parte de Lea, ¿quién tendría que ser la autoridad? Rubén. ¿Pero qué hizo Rubén? Se fue con la esposa de Jacob. Rubén. Entonces Pepe perde más a él la autoridad. Después queda Simeón y Leví. Vaya ya pues igual, ojo, Siquembe, oja yucá la gente. Se fueron a matar gente inocente. Cometieron asesinato
en tiempo de paz, cuando no había guerra. Entonces ahí ellos también pierden la autoridad. Ahora queda Judá como autoridad. Entonces Judá estaba dirigiendo a sus hermanos, Judá estaba poniendo el orden. Pero aquí, ¿qué dice en capítulo 38? Fíjense, aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de donde estaban sus hermanos y se fue a casa de un varón adulamita que se llamaba Ira. Acá sale la palabra descendió, pero es igual que se apartó o se separó, o yeishu y cuera. De repente Judá decide abandonar el grupo, abandonar el campamento. Y uno puede pensar, no vamos a especular por qué. Según algunos comentarios, lo que Judá sentía en su corazón era culpa, porque ellos vieron lo que pasó con su papá después que le trajeron la noticia de que murió su hijo, cómo lamentaba. Su papá nunca logró consolarse. Entonces al final se arrepiente todos los hermanos y le dice, en vez de darnos la idea de vender a nuestro hermano, como vos como autoridad nos hubiera dicho, no hagan esto, donde oigo la matas eso, de oigo y potaro vende curi. Entonces él se sintió como culpable. Y acá en el capítulo 37 dice 16 a 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Entonces la idea de vender a José fue de Judá. Y esto es algo simbólico también, porque el que vendería a Yeshua, a Jesús, también tenía este mismo nombre, Judas. Y el que entregaría a Jesús a los romanos sería el pueblo de Judá, los judíos. Y los que realmente le amarían y le servirían serían los gentiles, los griegos, los romanos. Umía la oña entrega beta de a Jesús. A la judío la entregata a Jesús. Entonces es como una sombra profética de dos grandes pueblos que iba a existir en el futuro. Y de uno que iba a ser celoso. Pero acá se siente como con remordimiento Judá. Bueno, por eso creemos nosotros que se apartó. Ahora, ¿dónde se fue? Versículo 2. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y la tomó y se llegó a ella. Judá se fue a vivir en un lugar, y en ese lugar le conoció a una mujer cananea, dice. Cananea. Según la Torá, según los mandatos que le dio Dios a Abraham, ellos no tenían que casarse con cananea. Pero ahora nosotros estamos viendo que Judá se está casando con una cananea. Según comentarios, ¿no? Este señor Súa fue una persona que hizo buena amistad con Judá. Y al llegar es como que su comentario, recuerden que son comentarios para entender de acuerdo a la Torah. Yo les digo de acuerdo a lo que leí la Torah. Comentarios. Leí comentarios de la Torah. Este señor Súa, ¿qué hace con Judá? Cuando él sale de la casa de su familia, sale como desanimado, desesperado, sin rumbo, y él le abre el corazón, le trata bien, le trata como su hijo. Entonces, más o menos lo que le pasó a Moisés. Entonces, más o menos a Moisés, se va a él ahí, le encuentra, y entonces le da a su hija por esposa. Pero el problema es que Judá, al apartarse de Jacob, también se aparta de Dios y se aparta de los caminos de Dios también. Ese es un problema. Acá se puede ver empieza a haber un ambiente así muy humano. Súa era muy buena persona, su hija era muy buena persona, por más que eran cananeos,
pero eran cananeos. Ellos no tenían la creencia de Jacob, y Judá estaba en una situación como que no podía transmitirle a ellos su fe. ¿Entienden? No podía. Entonces él se sirve con ellos y él no se asimila con ellos, pero al casarse con la cananea tiene sus hijos, y sus hijos aprenden la cultura cananea, aprenden a ser terribles, no aprenden a tener miedo a Dios. Y Judá no puede hacer nada, se siente como impotente. Como veo mi suegro, todo mi cuñado, toda esta ciudad es así, amigos, ayudamos a imponer las reglas. ¿No? Entonces, a él va a ponte. Él trabajaba todos los días, y el cuidado de los hijos era de la mamá. La mamá se encargaba de criar a los hijos a la manera cananea. Y esto no le gustaba a Dios. Imagínense que de Judá va a salir la descendencia para el rey David, para Yeshua, pero ahora la vida de Judá está como desastre. Como parece que no hay esperanza en su vida, parece que está acabado. ¿Sí o no? Va a ser guapo con la descendencia de Jesús, que a tuya añade. Pero veamos qué dice más. Versículo 4. Dice 4, ¿no? Y concibió, 3, ¿no? Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Primer nombre del hijo de Judá, Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onam. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Acá dice, llamó su nombre Sela. La decisión de poner los nombres era de la esposa de Judá. Ella mismo decidía, ¿no? Y parece que estos nombres son nombres cananeos, son nombres de Canaán. Versículo 6. Judá tomó esposa para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Entonces, ¿quién eligió para la esposa de su hijo mayor? Él mismo. Entonces, la tradición judía o hebrea dice que el papá tiene que elegir o tiene que decidir con quién se va a casar su hijo o su hija, según la tradición hebrea. Entonces yo en este punto, yo considero que Judá habrá pensado muy bien para elegir a la esposa de su hijo. No sabemos de dónde vino Tamar, si es una cananea también o una descendiente de algunos antepasados de Abraham. Pero yo considero que él habrá buscado, habrá visto, habrá conocido a unas familias que tengan temor hacia el único Dios. Porque existían personas que tenían temor hacia el único Dios. Y vio eso en Tamar. Eso ahora podemos darnos cuenta. Aunque él sí se enamoró de la cananea a su manera, ¿no? por deseo carnal. Se enamoró de la hija de Súa. Se puede decir en una situación de desesperación. Pero él le amaba a su esposa. Mucho le amaba a la cananea. Y también tal vez le habrá enseñado sus creencias. Pero cuando se iba a casar su hijo él buscó una mujer que pueda tener la característica de seguir al Dios verdadero de Israel. ¿Me entienden, no? Entonces, esa era la costumbre antes. Con ese corazón se le enseñaba a los hijos. Por ejemplo, hoy en día, si yo le digo a mi hijo, bueno, fulano, hablamos con tu mamá, ¿quién va a ser tu esposa? ¿Qué van a pensar? Va, yo cuál. Si ustedes le deciden a sus hijos con quién se van a casar, ¿qué le va a decir? No, mamá, ¿se van a enojar o no? Imposible. Sí. Pero en aquella época se le educaba al niño y a la niña para eso. No era ningún problema. Al contrario, los hijos se sentían seguros cuando los padres decidían con quién se iban a casar. Cuando los padres le daban, porque los padres miraban la familia de la muchacha o el joven con quien iba a casarse su hijo. Entonces estaban bien convencidos de esas cosas.
Y esto es muy importante entender, porque aparentemente Judá se equivocó. Judá se equivocó, porque parece que esta mujer era maldita, ¿no? Pero aparentemente él después va a pensar que elegí mal, pero él no se dio cuenta que los malos eran sus hijos. ¿Sí? Él no pudo dimensionar que por más que él era hijo de Jacob, él tenía la autoridad de Israel en Jacob, pero él se había apartado, él se había alejado de su padre. Él estaba viviendo en Canaán con cananeos, con cultura cananea. Entonces, ¿qué educación van a recibir su hijo? Por más que él sea bien fiel a Dios, pero su hijo aprende cosas de Canaán, cosas del mundo, no van a tener temor a Dios. Lo que muchos padres hoy no se dan cuenta. Muchos papás creen que porque ellos creen en Dios, porque ellos leen la Biblia, automáticamente su hijo tiene que creer también. Entonces, muchas veces los papás ya se sienten seguros con que ellos son creyentes y dejan que su hijo se eduque de acuerdo al sistema del mundo. No se preocupa si su hijo está aprendiendo la palabra, conociendo a Dios, teniendo temor de Dios. No se preocupa. Y cuando es grande, ahí se ve los resultados. En una parte de la Biblia dice, creo que en Proverbio o Salmo, el muchacho consentido avergonzará a su madre, dice. Ese era un problema en Canaán. En Canaán los chicos eran educados sin disciplina. Se le consentía mucho. Como ahora. Ustedes pueden ver ahora cómo las mamás le crían a su hijo generalmente. Le dan todos los gustos. Si el niño grita, la mamá se calla. Si le pega, le da cachetada, se calla. Quiero, dame. Dale para que se calle. Dale. Sí es. Y si un adulto extraño le dice, educar a tu hija, esa mamá o ese papá quiere explotar. No tolera o no se tolera que alguien diga algo por nuestros diablillos. ¿Sí o no? Bueno, recuerden ese dicho, ¿no? El muchacho y la muchacha consentida avergonzará a su madre. Va a ser la vergüenza de la casa. Por eso, a tiempo. Todos los papás creen que está chico todavía. Cuando sea grande le vamos a decir cómo tiene que hacer. Lo que pasa es que cuando es grande ya no quiere escuchar. Ya le preparaste con esa mentalidad. Bueno, esto ocurrió con los hijos de Judá. Y vamos a ver qué dice acá. Versículo 6. Y Judá tomó esposa para su primogénito la cual se llamaba Tamar. ¿Y qué dice el versículo 7? Y Tamar... Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor y le quitó el Señor la vida. Si ustedes se dan cuenta, ahí nomás termina la vida de no hay más, ¿no? Y yo también muchas veces me puse a pensar y hay que meditar, ¿por qué le mató Dios a fue malo nomás, dicen? ¿Sí o no? Por eso he visto algunos textos, ¿cuáles eran las razones para que Dios te pueda matar? Algunas de las razones para que te mate sin misericordia. Y vamos a ver. Primero Proverbios capítulo 10. Fíjense lo que dice ahí. Proverbios capítulo 10, versículo 27. El temor del Señor aumentará los días. ¿Así dice o no? El temor del Señor, el temor a Dios, a Elohim, aumentará los días. Mas los años de los impíos serán acortados. Va ahí, CPA. Impío, la palabra impío es opositor a la ley de Dios. Anomía, contrario a los mandatos, que viene también de maldad o malo. Cuando alguien le dice a alguien malo, lo que le está diciendo es rebelde contra Dios. No es malo con él nomás. Malo, no me querés prestar tu reloj. No, vos estás siendo rebelde contra Dios. Rebelde contra la palabra. Eso es impío. ¿Y qué dice acá? Eso es interesante. El temor del Señor aumentará los días. La persona que tiene temor de Dios, Dios le cuida, Dios le protege, Dios le da vida. ¿Y por qué mueren la gente rápido muchas veces? Generalmente. ¿Por qué? Se rebela contra Dios. Es rebelde contra Dios. Entonces podemos ver que
Era un rebelde. ¿Y por qué era rebelde? Porque toda su vida fue muchacho consentido, muchacho malcriado. Entonces Dios le mató. Pero hay más. Miren, Deuteronomio capítulo 4, versículo 25. Deuteronomio 4, 25. Dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis ¿qué dice ahí? Lo malo, dice. ¿Y qué dice de ¿Qué hacía Hacía lo malo, dice. Ante los ojos del Señor, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis, totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán, para tomar posesión de ella. No estaréis en ellas largos días, sin que seáis destruido. ¿Así dice o no? Para que podamos tener en cuenta. Entonces, cuando haya pillado, no, este tipo era rebelde contra Dios. Cuando sale la palabra malo, lo que pasa es que nosotros como que ese mal no le vemos tan malo. Pero acá dice, hicieron lo malo. Investigamos ese malo, ¿qué significa? Adúltero, fornicario, ladrón, sinvergüenza, bandido, injuriador, todo eso entra ahí. Dios redondea. Por eso dice, Yeshua le va a decir a unas personas, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, apartado de mí, hacedores de maldad. Y a los hacedores de maldad, ¿cómo se le llama? Malo. ¿Sí o no? ¿Cómo se le llama a un hacedor de maldad? El que hace maldad, ¿cómo se llama? Malo. Entonces, ¿es grave o no es grave ser malo? Sí, no es así nomás. Entonces, por eso muere esta persona. Bueno, continuamos. Después, versículo 8, ¿no? Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la esposa de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Entonces, según la ley de los hebreos y según la ley de la costumbre de la época, cuando muere un hijo mayor, casado, y no da descendencia, esa mujer no puede ir a casarse con otra persona. Tiene que casarse con el hermano menor, según la ley, según la costumbre. ¿Pero para qué? Se tiene que casar con el hermano menor para que el hijo de esta pareja lleve el nombre del hermano mayor. Entonces ahí el hermano menor desaparece. Él no recibe ninguna herencia. Entonces el hijo de esta pareja va a llevar, se puede decir, hijo de sería. Hijo de Y Onán queda fuera del plan. ¿Entienden, no? Esa es la ley. Tiene que darle descendencia. Entonces le dice Judá, esa es la ley. Esa es la ley impartida por Dios. Está escrito, vamos a ver, Deuteronomio 25, 5, para poder conocer, ¿no?, esa ley. Ahí dice, ¿no? Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Entonces, ¿es una ley o no? Es algo que está en la Torah. Recuerden, hacer lo que dice la Torah es seguir los mandatos de Dios. Estas leyes, hay que entender muy bien estas leyes. Estas leyes implicaban para que la descendencia no pierda su línea, porque Dios tenía planeado para cada persona un fin. Y ellos sabían eso. Judá sabía que Dios tenía preparado para él un fin. Judá sabía que de su descendencia vendría, él no sabía tal vez el Mesías o el Rey de Reyes o el Hijo de Dios, pero sabía que de su descendencia vendría alguien importante. Cada hijo de Jacob sabía eso. Por eso para ellos sus hijos eran muy importantes.
Entonces ya murió uno. Entonces le quedan dos. Entonces él les cuidaba muy bien. Entonces ahora Tamar, cásate otra vez con Onán y tengan un hijo. Esa era la ley. Y Tamar aceptó. Tamar aceptaba la voluntad de su suegro. Pero vamos a ver qué dice aquí. Versículo 10, ¿no? 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no habría de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la esposa de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y esto es muy interesante saber qué es lo que ocurrió acá. Primero, ¿qué entró en la cabeza de Onán? Vamos a analizar ese punto, porque lo que él está haciendo es un pecado terrible. Primero, él está menospreciando una ordenanza que en ese tiempo no estaba escrita. Recuerden que la Torá aparece en el tiempo de Moisés, pero ya Jacob, ya Abraham, Isaac y Jacob le transmitían a su hijo. Por eso fue Judá el que le dijo a su hijo: haz esto porque eso es lo que yo aprendí de mi papá de mi abuelo, y así. Por generación en generación se le enseñaba las leyes. Recién en tiempo de Moisés es que se escribió toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Onán? Onán tenía que haber dicho lo siguiente: mira, papá, está bien que la ley dice así, pero la verdad yo no quiero aceptar esa ley. Entonces no es que al rechazar esa ley, no es que vos vas a morir, sino que simplemente vas a ser considerado un menospreciado de la familia. Y se le va a llamar el menospreciado de la familia. Así era el título para esa persona. Es como que voy a quedar como el vil de la familia. El que no quisiste dar prosperidad a esta familia. Entonces como que rechazaste. Pero no te vas a morir. Vos te vas a casar, vas a tener tu vida, vas a hacer como quieras, pero siempre vas a ser considerado como el vil. Eso no quería Onán. ¿Entienden? Entonces él, ¿qué hace? Se casa, aparentemente, y agarra a la mujer y está con ella, se relaciona con ella, pero no hace el papel que tenía que hacer de embarazarle. Se puede decir, jugaba nomás. Se divertía con esa mujer. O sea, se puede decir, tenía placeres, nada más. Estaba con ella porque era una mujer y quería estar con ella, pero no porque tenía un plan de Dios o una ordenanza de Dios. Eso no le interesa. Y eso es lo que está diciendo acá. ¿Me entienden ese punto? Eso es un pecado. Eso es una falsedad. En la Biblia no menciona que Onán era como su hermano, era así terrible. Él sí era terrible, patotero, bandido, sinvergüenza, último. Pero Onán aparentemente era de esos hermanos que hacía lo que su padre le decía, pero era falso. ¿Entienden o no? Es un hermano aparente, pero lo que realmente buscaba era solamente saciar su propio deseo. Dice que no quería darle descendencia a su hermano, no quería que continúe el pueblo de Dios. Entonces podemos entender que Onán tenía el corazón de Satanás. ¿Sí o no? Terrible, ¿no? Uno puede pensar, pero ¿por qué Dios hace así con la descendencia de Judá? ¿Por qué le ataca tanto a Judá? Primero, luego que se haya apartado de Jacob, se haya casado con una cananea, haya tenido 2 hijos criados con cultura cananea. Quiere decir que esta persona, de ahí va a salir alguien importante, por eso es perseguido. ¿Por qué José primero, no? Oye, perseguido, oye, rajado, oye, vender como esclavo. Porque Dios también a través de José iba a hacer una gran obra. Y ahora Judá, uno puede decir, eres Judá, pensó y con de ahí iba a salir el Mesías. Quiere decir que cuando Dios sabe que nosotros vamos a ser alguien que vamos a llevar la palabra, nuestra familia cuando ve que de nosotros va a salir la luz, la esperanza, ahí no persigue más. Ahí nos odia más. Ahí empiezan los problemas también. ¿Sí o no? Ustedes pueden ver que hay, ¿cómo se puede decir? Hay familias que sus hijos, sus hijas son desastres, pero a nadie le importa. A nadie le importa. Pero a un hijo de un hermano que está viviendo delante de Dios, que está tratando de cumplir la palabra, la Torá, un día a uno de sus hijos falla, va esa guay, hermano, de mañanina.
le atacan o no, le tiran con todo. Una vez una persona así dijo, ¿no? ¿Cómo pico esa persona así va a ser su vida? Muchísimo estaba hablando. Entonces alguien le recrimina, pero donde ella le imponen balan de vida ahí, desastre. Y hay una de vida ahí, ¿no? Sí, pero llegó por lo menos da hay tu pavo, hay conte pesa. Entonces se justificaba la persona. ¿No entiendo? ¿No? Entonces quiere decir que uno por no leer la Biblia, por no hacer las cosas de Dios, puede pecar, puede ser desastre. Pero alguien que lee la Biblia, pobre, van a ser atacados. Eso es lo que está pasando con Judá. Imagínense cómo se estaría sintiendo Judá ahora. Sus dos hijos ya están fracasando. Pero todavía no pasó lo peor. ¿Qué pasa acá? Versículo 10. Y desagradó a los ojos del Señor lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Oyucabe. Por lo mismo que leímos recién. La persona que se rebela contra la voluntad de Dios, que quiere aparentar nomás que está haciendo la voluntad de Dios, pero que no avanza, no produce, no da frutos, al final se pudre. Yeshua dijo, todo pámpano que no da fruto, se secará, lo cortará y lo echará al fuego, así dijo. Toda rama que no da uvas. Entonces, un creyente que hace años escucha la palabra, entiende y dice que está trabajando para Dios, pero se está divirtiendo nomás, está haciendo placeres nomás con las cosas de Dios, al final Dios se desagrada de su vida. Lo gusta y la Dios, la pesa Jacob. ¿Entienden, no? Este punto. Al final, dos hijos de Judá muertos, casados con una misma mujer. Como te da como para pensar que Cuaco Cuña tiene una maldición. Mis dos hijos murieron. Y según la ley, si murió el primero y no tuvo hijo, hay que darle el segundo. Y si murió el segundo y no tuvo hijo, ¿qué hay que hacer? Hay que darle el tercero. Entonces, Judá ya estaba como con miedo. Además, el tercer hijo era chico todavía. Tenía como 15 años, 16 años por ahí. No podía, todavía no estaba en la edad de casarse. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y Judá dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Porque dijo, no sea que muera también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Entonces, también todo lo que está mencionando acá, también está escrito en la ley. Cuando no hay un hijo más que entregarle, generalmente se le dice a la nuera que regrese a su casa. Pero esto es prácticamente, si la nuera, normalmente nadie quiere casarse más con viuda. Difícilmente ya alguien quiere casarse con una viuda. Entonces al mandarle otra vez a su casa, prácticamente le está condenando a ser viuda para siempre. Pero Judá le dice, hasta que crezca mi hijo Sela. Pero en su mente ya, Judá, ¿qué pensaba? No, Sela no me mueve y me acuacua, sea mondoma. Entonces, nuevamente, ¿Judá está haciendo algo correcto o no? Está engañándola a esta mujer. Pero en su corazón, ¿qué cree Judá? Que esta mujer es una mujer maldita. Todavía él no se da cuenta que desde que él se apartó de la casa de su padre, daipoi cosa pona, o sea, hay veces que una persona no puede notar, todo le sale mal. Fracasa aquí, fracasa acá, fracasa acá. Hasta la muerte hay en su familia, pero ni aún así quiere reconocer. Duro el corazón, ¿no? Duro. Para ellos, los demás están mal. Es triste que cuando le pasa una desgracia a alguien, lo primero que quiere hacer es culparle a alguien. Suponiéndote que vos no le atendés o no le ves o no le ayudás en un momento difícil. Esta gente ni no me ayuda en mi peor momento. Todos son culpables. ¿Sí? No sé si me captan. Sí. Cuando uno hace mal las cosas, parece que piensa que obligatoriamente todos tienen que ayudarle, estar con él, darle su apoyo, obligatoriamente. Y si no están, ellos son culpables. No es así. Antes de que yo busque que alguien me ayude,
Tengo que pensar, ¿por qué me ocurren estas cosas? Tengo que empezar a meditar en mi corazón. ¿Me entienden? Nosotros demasiado queremos buscar culpables. Ustedes son los culpables de que yo vivo así. ¿Y por qué? No, porque nunca luego bla, bla, bla. Entonces ahora Judá, ¿a quién le culpa de todo? A Tamar. Esa mujer es maldita. ¿Cómo dos esposos, cómo se le van a morir sin hijo? Eso es una maldición. Una mujer que no tenía hijo en esa época era considerada maldita. La tradición dice que fue maldecido por Dios por su comportamiento. Tal vez Dios mismo no le permitió a que pueda tener hijo. Y en el caso de Onán, él estaba con Tamar, pero ya vieron lo que hacía. Se divertía nomás, no le embarazaba. Entonces, cualquiera diría, sin conocer la vida personal de esa persona, pecuñala y sinvergüenza y bandida. ¿Sí o no? Pobre muchacho, ¿no? Pobrecito anga. Ellos eran hijos de Judá, nietos de Jacob, bisnietos de Isaac, tataranietos de Abraham. Ellos eran hijos, gente de Dios, mía. Pecuñaco de Iguañimopa, no sé. Bandida, sinvergüenza, bruja. Siempre queremos culparle a esa persona de la desgracia de nuestra vida, pero nunca hemos entendido nuestras faltas. Entonces, ahora, ¿cómo se prueba de que es cierto lo que estamos diciendo? Andate en la casa de tu papá y cuando crezca Sela, mi tercer hijo, te voy a llamar. ¿Pero qué pensaba él? Yo no le voy a más llamar a esa mujer. Toma, no viuda. Toma, no maldita. Como un antepasado del Mesías. Judá y José taína la Mesías. El rey David va a salir de él. Va a tener ese corazón. Terrible, ¿no? Terrible. Y Tamar se fue confiando. Sí, suegro, yo creo en ti. Yo creo que vos me vas a llamar otra vez. ¿Pero qué pasó? Veamos. Y pasaron muchos días y murió la hija de Sua. Finalmente, ahora muere su esposa también para completar la maldición. No más envidia, coma. Murió 2 de su hijo. Muere su esposa. Si con estas cosas no te das cuenta que estás mal, él es el que te vea. ¿Qué más necesita? Pero Judá no. Judá es Judá. El problema, yo soy Judá, alabará a Dios, alabanza a Dios, alabanza a Elohim. Esta vez alabaré a Dios, por eso le puso Lea ese nombre. Eso significa Judá, ¿saben? Alabanza a Elohim. Entonces, alguien que tiene semejante nombre jamás va a pensar que está viviendo mal delante de Dios. Por eso todas las personas te dicen, ¿cómo está tu vida? Bien, bien. Desháceme en la idea, pues bien, bien. La gente cree que está bien. Después murió su esposa de Judá, y Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Se consoló quiere decir que se dedicó al trabajo. Cuando ya murió, y esto es interesante, cualquiera hubiera agarrado a otra mujer. Anteriormente yo moría una mujer, pasaba una semana, 2 semanas, un luto y ya agarraban otra. Pero por lo visto Judá de verdad le amaba a su esposa. Por más cananea que haya sido, tenía un amor sincero hacia ella. Por eso no tomó otra mujer. Entonces mucho tiempo estuvo viviendo viudo y se dedicaba solamente a trabajar. A trabajar. ¿No? Y en ese tiempo se fue a hacer ¿cómo se dice? Trasquilar. Trasquilar es quitarle la lana a las ovejas. Hay un tiempo que se hace eso, ¿no? Cuando se hacía eso en Israel, en esa zona, en esa región, era día de fiesta, porque ese día iban a tener mucha plata, porque iban a vender esa lana. Entonces, oicó la fiesta. Entonces venía toda clase de mercaderes, gente de todas partes, y también venían mujeres, ¿no? De todas clases. Y muchas veces ellos hacían fiesta, tomaban vino, y no tomaban agua, ni jugo de uva, tomaban vino. Y tomando 1, 2, 3, 4, baile, ¿qué pasaba? Ya andaban mareaditos.
Por eso, para entender el ambiente acá nomás, yo quiero explicarle eso para que se entienda el ambiente. Era tiempo de trasquilar las ovejas, había fiesta, mucha gente, mucho jolgorio, mucha diversión. Judá hace tiempo ya que está viudo, entonces él se divertía trabajando y ahí con la gente, de repente, ¿qué aparece? Aparece algo extraño. Versículo 13. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Alguien, por lo visto, Tamar mandó pedir o decirle a alguien: cuando vean a mi suegro en los tiempos de que se trasquila las ovejas, pueden avisarme, por favor. Ella ya tomó una decisión, y una decisión muy fuerte. Pasaron los tiempos, pasaron los días, meses, años, y Judá no reaccionaba. Ya entendió, él decidió abandonarme, decidió dejarme a mi suerte. Entonces ella se iba a quedar como una mujer maldita. Entonces va a hacer algo que según nuestros ojos es terrible, ¿sí? Muy terrible. Pero vamos a darnos cuenta que esto fue inspirado por el Poderoso. No es un pecado como nosotros podemos decir, qué vergüenza, no. Dios le inspiró. ¿Por qué? Dios no pensaba darle descendencia real a Judá de parte de ese su hijo Sela. Él ya no estaba en los planes de Dios. ¿Qué les parece? Dios puso la esperanza y la fe en el Mesías, en el rey que iban a ser un día para Israel, en una mujer ahora. Así es. Dios puso la esperanza en una mujer. Una mujer es el que tenía la fe. ¿Y qué es la fe? Fuerza que corre, tiene autoridad, da vida y alaba a Dios. Eso es la fe. Y en la lista de fe aparece siempre también esta mujer Tamar. Ella creía que sí o sí ella tiene que recibir descendencia de Judá. Así ella creyó. Bueno, ¿qué dice acá? Versículo 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. Este velo es una mascarita que se usaba acá, así, alrededor, y era generalmente exclusivo de las mujeres rameras en esa época. En esa época voy a identificar una ramera por el velo que usaba. No se dejaba ver la cara. Entonces era una ramera. ¿Por qué no se dejaban ver la cara? Para que no se identifique, ¿no? Así anda. Entonces se puede decir, se disfrazó de ramera. ¿Terrible lo que hace o no? Muy terrible. Nosotros tal vez cuando leemos esto vamos a pensar, ¿por qué terrible? Porque no entendemos la cultura de esa época. Quedarse viuda, sin hijos, es lo mismo que morir e irse al infierno para ellos. Lo mismo que ¿sí o no? Entonces a ella le vino, por lo visto, por eso es que podemos entender que ella era una familia de gente de fe o gente que creía, por eso ella no podía renunciar a esto. Imagínense que Judá se casó con una cananea que le crió a su hijo malcriándole, vivió con cananeos, pero logró encontrar una nuera que sí tenía la fe y ahora tenía más fe que él, que es hijo de Jacob, nieto de Isaac de Abraham. Entonces, Dios, ¿dónde está manifestando su poder? En una mujer aparentemente maldecida. Una mujer que no tiene esperanza. Una mujer sin que nadie le quiere. Como era Lea en su tiempo también. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, como Dios veía que Lea era menospreciada, le concedió tener hijos? Le bendijo. Ana también era menospreciada. Dios le concedió. María también era menospreciada. Muchas mujeres que han sido menospreciadas han recibido el favor de Dios porque han podido ver al invisible, como dice la Biblia. A través de los menosprecios, los sufrimientos, han podido encontrar el favor de Dios y no de los hombres, como dice el apóstol Pablo. Eso es muy bendito. Bueno, sigamos. Entonces se quitó ella el vestido de su viudez y se cubrió con un velo, se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, que está junto al camino de Timnat, porque veía
que había crecido Sela y ella no era dada a él por esposa. Ya llegó el tiempo en que Sela tenía que casarse y Judá no decidió darle. Entonces, tengo que hacer esto. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Y la vio Judá. Acá la vio Judá. Ella misma le provocó. Dice que en ese lugar suele juntarse por temporadas algunas rameras. Pero en este caso Tamar le echó el ojo a Judá. Y Judá, baile, traguitos, viudo hace mucho tiempo. En ese tiempo y en esa cultura, vamos a entrar en esa onda, esto que va a hacer Judá no se veía como tan feo. No sé si me captan. No era como tan feo. Él es un señor ya, viudo. Él no es que va a traicionar a su esposa, porque él no tiene más esposa, ni siquiera se volvió a casar. Entonces es como que no se sentía tan grave eso. Hoy en día podemos pensar, qué terrible. Se fue con una ramera, hoy en día. Pero en ese tiempo y en esa cultura, en un ambiente de Canaán, ellos no estaban en la tienda de Jacob. Era casi normal eso. ¿Me entienden, no? Pero a pesar de que todo esto parece lo peor y lo más mundano y lo más pecador, el control de todo estaba siendo dominado por Dios. Porque aquí lo que se está viendo es la fe de una mujer que quiere la descendencia de alguien en que Dios puso la esperanza para bendecir al mundo, que era Judá. Cuando Lea tuvo ese hijo, Dios ya vio ya que de Judá iba a salir el que iba un día a ser el redentor de Israel y del mundo entero, que es Yeshua. Dios ya vio eso. Judá, que era esa persona, no veía eso. Pero esa mujer vio eso en Judá, en sus hijos, en su gente, en su familia. Toda esa fe desde Abraham cayó en la vida de una mujer. Qué bendita esta mujer. Muchas veces hasta ahí llega el poder de una mujer que tiene la fe. La Biblia dice, la mujer puede tener dos clases de poderes. El poder para cambiar el mundo por la fe o el poder para destruir el mundo por la incredulidad. ¿Acaso eso fue lo que hizo Eva, no? Destruyó la humanidad por su incredulidad. ¿Tenía ese poder o no? Tuvo ese poder. Bueno, acá también la Biblia nos está mostrando el poder que puede tener una mujer que tiene la fe. De cambiar la historia, de cambiar el curso. Porque nosotros podemos entender que Satanás estaba interrumpiendo la vida de Judá. Porque sabía que de ahí iba a venir el Mesías. Entonces, un engaño le está haciendo Dios a Satanás, porque Satanás estará pensando, se va a destruir esto. Pero no, de esas cosas sucias aparentemente, Él va a convertirlo en una bendición. Así la Biblia nos está enseñando. Sigamos, vamos a terminar esta parte. Faltan varios versículos, ¿no? Dice, y se apartó de aquel camino hacia ella y dijo, déjame ahora estar contigo, porque no sabía que era su nuera. Eso Judá le está diciendo. Y ella dijo, ¿qué me darás si te llegas a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado de un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Como en ese momento se estaba trasquilando, entonces generalmente ellos no tenían todavía el dinero. Ellos iban a llevar y iban a vender. Entonces, mientras tanto, ¿qué me vas a darle? Bueno, te voy a enviar un cabrito. Yo tengo allá mi ganado, te voy a enviar un cabrito. Sí, pero en este momento, ¿cómo yo puedo saber? Vas a estar conmigo, después te vas y no venís más. Dame algo de prenda. Y esto es una astucia también de Tamar, porque realmente ella no quería ningún cabrito ni nada. Pero estas prendas sí. Van a ver qué prendas son. Versículo 18 dice, entonces él dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu anillo, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Bueno, ¿qué representa el anillo en esa época? Es como la autoridad, la firma, el sello. Cada persona tenía un anillo donde puede llevar, así como ahora se tiene su sello, abogado tal, ingeniero tal, ¿no? Tienen así, en ese tiempo era su anillo. Ese anillo tenía un cordón, o sea, una línea ahí que ponían por el cuello. Ese cordón también era muy representativo. Este anillo le había dado su padre a Judá cuando él se aparta. Porque una vez que se aparta, él ya se convierte en un como mini patriarca, ¿no? Entonces ya tiene derecho de firmar, hacer negocios. Por eso le había dado. Entonces era un anillo que representaba a la familia de Jacob. Era algo muy importante.
O sea, cualquiera no podía tener este anillo. Igual el cordón. Y el báculo generalmente era lo que representaba a una autoridad o a un líder. Y también generalmente se le ponía el nombre por el báculo. Llevaba el nombre Judá. Entonces, ¿para qué quiere esto Tamar? Porque va a haber un momento en que se le va a acusar de pecar y ella va a usar esto como prueba de que esta persona que es dueño de estas cosas, es como que le pidió su cédula de identidad, algo así. Su identidad, es como que eso la haya pedido. ¿Entienden? ¿No? Entonces, ¿cómo puede decir que no sos vos? Bueno, sigamos. Entonces dijo, ¿qué prenda te daré? Eso ya leímos, 19. Y se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió nuevamente la ropa de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que recuperase la prenda de la mano de la mujer, mas no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no ha hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Y acaeció que al cabo de 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. 3 meses ya se notaba algo raro en Tamar. Ya viene el chisme de que ella pecó. Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de la fornicación. Y fíjense lo que dice Judá. Y Judá dijo, sacarla y sea quemada. Esto es una ley también, ley sacerdotal. Una mujer que peca contra su padre en este grado es digna de ser quemada, está escrito. Entonces ya Judá sabía esa ley. Por eso sáquenla y cumplan como dice la ley, quémenla, porque ella no tenía que haber hecho eso. Pero fíjense la hipocresía de Judá. Él no pensaba darle su hijo, pero cuando descubren que ella supuestamente fornicó, es como decir, sabía lo que era una sinvergüenza. Sabía como, por fin me voy a librar de esta maldita. No sé si me entienden, ¿no? Por fin, era justo que no le haya dado a mi hijo. Menos mal la medio hizo de ¿entienden, no? Entonces Judá estaba como contento. Como que descargando su ira. Maldita, sucia, puerca. Quémenla. Imagínense. Bueno, versículo 26. Entonces 25. Y ella, cuando la sacaban, y la forma de que se le saca a una mujer con este semejante castigo no es, vení acá Tamar, te vamos a quemar, no. Le estiran del cabello, le pegan, le arrastran, le golpean, le patean, de todo le hacen, le escupen. De esa forma le estaban trayendo. Imagínense, le dan de bofetada, porque es lo peor considerado en ese lugar. Entonces, pero mientras le traía así, ella venía trayendo algo por ella. Le pegaban y le maltrataban y le tiraban en el suelo, le arrastraban, y ella traía algo por ella. Después, y ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del hombre de quien son estas cosas, estoy encinta. O sea, por favor, antes que me quemen, entréguenle esto a Judá y díganle, este es el papá de este niño, el dueño de estas cosas. Dice, mira ahora, reconoce, dice, de quiénes son estas cosas, el anillo, el cordón y el báculo. Investiga y ve de quién son, quién es el dueño. A ver este anillo, a ver este báculo, son míos. Se la túa. Ahora puede pensar, maldita mujer me engañó sin ver. Puede querer matarlo otra vez o no. Pero ¿por qué Tamar estaba segura de que esas cosas le iba a salvar? Porque le iba a hacer entender algo a Judá. Vos no cumpliste tu deber como líder, como padre, como suegro, conforme a la escritura. Y ahora me querés matar a mí.
Ahora me querés condenar. Es lo mismo que el judaísmo que quería entregar a Jesús, que Jesús transgredió el Shabbat, que Jesús... Pero ellos, ¿cómo estaban viviendo? Ellos hipócritamente vivían. ¿Sí o no? ¿Por qué invalidáis los mandamientos por vuestras tradiciones? Le dijo Jesús muchas veces a los fariseos. Ustedes mismos. Entonces, Tamar le está mostrando... Nosotros podemos estar viendo en Tamar al mismo Yeshua, ¿o no? Y en Judá, el judaísmo de esa época. Hipócrita, falso. Pero cuando se le confronta así, Judá se dio cuenta. Judá entendió. ¿Y qué dijo? Versículo 26. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le había dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. La palabra justa quiere decir sadik, ¿no? ¿Qué significa? Esta mujer sí hace la voluntad de Dios más que yo. Ella sí está luchando por la simiente prometida. Ella sí está luchando, haciendo las cosas correctas, y yo no. Eso es lo que ella entiende. Él entiende. Ella tal vez hizo alguna cosa mala, pero yo hice peor, porque yo viví en hipocresía, en falsedad. Es igual que comparar al cristiano perdido, fracasado, que adoró imágenes, pero que vuelve con todo corazón a Dios, que le busca con todo corazón a Dios, y al fariseo religioso que se cubre con su apariencia de buen líder, pero está haciendo falsedades, ¿me entiendes? Es igualito. Él entendió eso. Yo solamente era un falso aparentador, pero esta mujer sufrida, quebrantada, de todo hizo para encontrar la voluntad de Dios. Ella es más justa. Entonces dijo: no le hagan nada. La gente no habrá entendido, porque nadie entendió qué pasó. Solamente Judá y Tamar sabían lo que pasó. Suéltenla y déjenla. Después, ¿qué pasó? Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había mellizos en su vientre. Sucedió que cuando daba a luz, uno de ellos sacó la mano, y la partera la tomó su mano y le ató un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo a meter la mano, he aquí su hermano salió, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Y este Fares es el que abrió la brecha, ¿no? El que abrió el espacio, el que abrió el camino, se puede decir. Ese significa su nombre. Este es el antepasado de Yeshua. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Entonces en Mateo capítulo 1 aparece la genealogía de Jesucristo, y ahí aparece que Judá dio de Tamar un hijo Fares. Judá dio de Tamar. Le menciona a Tamar. En la Biblia solamente menciona 5 mujeres, y entre ellas está Tamar. Ni siquiera menciona Sara cuando sale la genealogía de Jesucristo, ni Rebeca, ni Lea. Pero cuando aparece Tamar, aparece ahí Tamar. Ustedes pueden leer Mateo capítulo 1. ¿Qué significa? 1 versículo 3. Dios vio en Tamar a Yeshua. ¿Me entienden, no? Dios vio a Yeshua. Vio la fe en una mujer hacia la simiente prometió, hacia el antepasado de David, que iba a ser un día rey de Israel, y que iba a restaurar a las 12 tribus de Israel, y el que iba a venir más después, que iba a ser el Mesías para restaurar para siempre al pueblo de Dios. Todo eso estaba en una mujer. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Y hasta aquí vamos a